a las profesoras también de esta red de profesores y al señor director del curso. Mi nombre, Faber Adrián Amorocho Sepúlveda, soy docente adscrito al CEAC Bucaramanga y en esta ocasión tendré el gusto de acompañarlos en la presentación de esta primera webconferencia del curso de cálculo integral. La unidad que nos compete en este momento es la unidad 1 denominada la integral. El objetivo: explicar a los estudiantes del curso de cálculo integral los principios fundamentales para el desarrollo de integrales indefinidas e integral también definidas. Y en segunda instancia, un objetivo que es el que he querido resaltar de mayor forma, y es desarrollar una interacción entre los estudiantes y tutores a fin de determinar los aspectos del cálculo integral y de la matemática en general que requieren de mayor refuerzo. Vamos a ver aquí una serie de teorías, de procedimientos y de ejercicios, y lo importante no es solamente aprender, probablemente se generarán muchas más dudas, despejaremos algunos interrogantes y generarán otros. Pues la idea es que los estudiantes tomen nota de esos interrogantes, de esas inquietudes, ya sean los procedimientos matemáticos básicos, y los puedan consultar con cada uno de sus tutores para poder identificar dónde están las fortalezas y por supuesto también dónde están las debilidades, y es ahí donde nosotros como tutores los queremos acompañar. Bien, para dar inicio al segundo curso de la línea del cálculo íntegro diferencial, debemos recordar que ya hemos tenido un primer curso y se trata del tema de la derivada. Este segundo curso ahora tiene que ver con el tema de la integral, y posteriormente habrá un tercer curso que tiene que ver con el cálculo en varias variables, o también lo llaman a veces íntegro diferencial. Recordemos un poco en estos primeros minutos qué es la derivada. Muchas veces decíamos simplemente que es la recta tangente a la curva. Pues bien, ¿qué fue lo que vimos en el periodo anterior? Que teníamos una función horizontal x, vertical y, y teníamos una gráfica, una función f de x, que en este momento está con el color azul, y en esa gráfica identificábamos al menos dos puntos, un x sub 0 y un x sub 1. En el x sub 0 identificamos un valor en el eje y que sería f de x sub 0, y en el x sub 1 encontramos otro valor que sería el f de x sub 1. Estos dos valores correspondientes estaban a una distancia delta de x. Por eso decíamos entonces que la derivada de y sobre x es f' de x, es el límite cuando esta distancia entre x1 y x0 tiende a 0, y hacemos la división entre la diferencia de f de x más de x menos f de x, y esto lo dividimos por el delta x. En otras palabras, es como decir el incremento en y dividido en el incremento de x, cuando el incremento de x tiende a 0. Pues bien, y de ahí generamos nuestro primer concepto de definición de qué es la derivada. Hagamos algunos breves ejemplos de lo que es la derivada. Si tenemos por ejemplo la función f de x es igual a 3 por x al cuadrado menos 4x, aquí realmente tenemos dos términos en esta primera función. Decíamos que f' de x, entendiendo que f' es la derivada de f de x, sería igual a 3, se mantiene como constante, el x al cuadrado, el cuadrado baja como multiplicador, quedaría 2, y la potencia de x al cuadrado pasaría a x a la 1, y en el segundo término menos 4x, la derivada sería simplemente 4. Bien. De forma general se puede señalar que si tenemos una fxk por x a la n, entonces la derivada va a ser, la k se mantiene como constante, el n que está en el exponente pasa al denominador, y la nueva potencia del x pasa a ser n menos 1. Ha sido resaltado en azul con propósitos pedagógicos para una mejor visualización.
Ahora bien, recapitulando lo visto en cálculo diferencial, algunas derivadas típicas eran, por ejemplo, la derivada de una constante, f' igual a 0. Decíamos que como la constante no cambia, no hay variación, entonces la derivación da 0. Fx, si la función es menos 7x, espero que en estos momentos los estudiantes lo estén recordando, a ver si logran recordar cuál es la correcta. F' de x sería igual a menos 7. Se eliminaría la x y quedamos solamente con la constante. Pues bien, de la misma manera, pues hay otras funciones que debemos recordar fueron un poco más complejas. 5 dividido en 3x al cuadrado, lo primero que debíamos hacer era 5 tercios separar el término de la variable que depende de la variable x. El x al cuadrado que está en el denominador lo pasamos al numerador y queda con una potencia negativa, o mejor dicho, cambia el signo de la potencia al subir del denominador al numerador. La derivada sería la constante 5 tercios menos 2, que sería el multiplicador, por x a la menos 2 menos 1. Este paso que está expresado en azul ya sería la derivada de f de x, y en esta expresión que está más a la derecha simplemente es la organización de esos términos, la multiplicación de 5 por menos 2 dividido en 3, etc. Y llegaríamos finalmente a menos 10 dividido en 3 por x al cubo. Recordemos también una función trigonométrica típica y muy usada en la ingeniería y en las ciencias económicas, la función seno de x, que tiene por derivada coseno de x, la función coseno de x, que tiene por derivada menos seno de x. Y una tercera expresión, e a la x. Curiosamente, esta función podría ser analizada más a fondo en otro momento, porque la derivada de e a la x es la misma expresión e a la x. F por e a la 3x, ya tenemos ahí una diferencia con la anterior, porque ahora la variable x tiene un multiplicador de 3, sería igual a f' de x igual a 3 por e a la menos 3x. Bien, en este momento ya hemos, entonces permítame un segundo, me devuelvo con esto, espero que estén en sus mentes. Hice un breve repaso de lo que vimos en la derivación. Ahora el objeto que nos reúne a nosotros en el día de hoy, la integración. La integración se suma a la gran cadena de operaciones matemáticas que hemos venido estudiando desde la primaria, pero además recordemos que existe la operación inversa a algunas operaciones conocidas. Por ejemplo, suma, y lo contrario a la suma es la resta. Multiplicación, y lo contrario es la división. Potenciación, lo contrario sería la radicación. Y la derivada, que ya la conocimos en el curso anterior, pues ahora vamos a ver lo contrario a la derivada, que es la integración. La derivada tiene su signo de x de y, pues de la misma manera la integral tiene su signo integral por dx. En algunos ejercicios que hemos encontrado de los estudiantes, escriben la función f de x y luego sencillamente escriben la función mayúscula, la integral f de x mayúscula, y en el desarrollo del ejercicio no encontramos el símbolo de la integración, que lo omite, lo cual se convierte en una situación incorrecta del ejercicio, o también omiten el diferencial de x. Siempre que se esté haciendo la integral deben permanecer los dos signos. Bueno, ¿cuál es el contenido de esta primera parte o de esta primera unidad? Por un lado, los conceptos de antiderivada, el concepto de integración indefinida, la integración definida y el área bajo la curva.
También está acompañado de estos principios con unos teoremas. Algunos de estos tendremos la oportunidad de revisarlos esta noche. Y los otros, bueno, están en los documentos bibliográficos que están anexados al curso en el campus. Está el teorema de la integrabilidad, el valor medio de una función, el teorema fundamental del cálculo y algunos teoremas de simetría. Bien, ¿qué es la antiderivada? En este momento lo deben sospechar. En el anterior repaso del cálculo, el que acabamos de hacer hace unas diapositivas, se dijo que f de x es la función, digamos, original o la función inicial. Y f' de x es la función que define la derivada de f de x. Entonces, f de x original y f' su derivada. El problema matemático ahora parte del conocimiento de la función f' de x y se debe hallar la función f de x. Podemos suponer como si estuviéramos haciendo el ejercicio contrario, descubriendo la función original. Bien, a esta función f de x se le denomina la antiderivada de f' de x. Por eso en algunos ejercicios dicen encontrar la antiderivada de. Nos están dando esto y nos dicen encontrar la antiderivada, que sería encontrar la f de x. El proceso matemático para hallar esa f de x desconocida se denomina la integral. Y este símbolo tan elegante es muy bueno que nos acerquemos y nos hagamos amigos del signo de la integral, porque se va a convertir en una poderosa herramienta matemática para el análisis a fondo de algunos modelos matemáticos que necesitamos en ingeniería, en economía, en administración, bueno, y etcétera, en diferentes profesiones. Vamos a empezar a hacer algunos breves ejemplos de la integración en el concepto de la antiderivada. Sea f de x 2x, nos dicen encontrar la función f mayúscula de x cuya derivada es el f de x dado. En este momento debemos pensar de acuerdo a nuestra experiencia de derivación y podemos recordar del repaso inicial que la f de x correspondiente sería x al cuadrado más c. Y vamos a verificarlo. Si yo derivo x al cuadrado, el 2 bajaría al frente, se le resta 1 a la potencia del 2 y me quedaría efectivamente 2x. Más una constante c cualquiera que la puedo derivar y sería 0. Entonces la función f de x que estamos buscando sería x al cuadrado más c. Segundo ejemplo, sea f de x igual a menos 3x, encontrar la función fx mayúscula cuya derivada es el f de x dado. Se trata realmente del mismo enunciado del ejemplo anterior. Pues esto ya nos va a costar un poco más de trabajo. Si nos dan el f de x menos 3x, debemos entonces verificar que la respuesta sería menos 3x al cuadrado sobre 2 más c. Si yo derivo esta expresión, nuevamente el 2 pasa al frente, 2 en el numerador con este 2 en el denominador se cancela y me quedaría menos 3x más c es una constante que la derivo y entonces la derivada de una constante me daría 0. Estimados estudiantes, si nos damos cuenta que el primer ejercicio 2x y x al cuadrado más c puede ser sencillo, pero en la medida en que el f de x empieza a ser cada vez más complejo, pues encontrar el f mayúscula de x también se hace un poco más complejo. Por lo tanto, necesitamos de un procedimiento, necesitamos de unas técnicas, necesitamos de unos argumentos matemáticos para poderlo hacer de una manera más precisa y no simplemente de una manera deductiva sin ninguna bases procedimentales. Este proceso precisamente de partir de menos 3x y llegar al f mayúscula de x es lo que llamamos la integración. Hablemos un poco de la constante c que hemos visto en los dos ejercicios. En los dos casos anteriores se ha escrito la expresión matemática con más una constante c.
Ello surge del hecho que la función f de x encontrada realmente es una familia de infinitas respuestas. En el primer caso, f de x más c, esta constante puede tomar cualquier valor, dado que al pretender hacer la derivada, nos encontramos con el hecho que la derivada de cualquier constante vale 0. O sea que la respuesta f de x, x al cuadrado más c, puede ser más 5, más 7, o menos 3, menos 8, menos un tercio, etc. Bien, conozcamos entonces lo que es la integral indefinida. Pero antes de empezar con la integral definida, quiero mirar en el chat a ver cómo van las cosas, si hay algún tipo de preguntas sobre la C y algunos de los tutores nos estén atendiendo, porque es importante precisar. Veo que el tema de la C llama la atención. Sí, la C realmente es algo muy importante y está presente cuando hablamos de integrales indefinidas. Bueno, muy bien. También me estoy dando cuenta que siguen ingresando más estudiantes al foro, a los que acaban de llegar. Les damos la bienvenida. Les recordamos que esta presentación se está haciendo la grabación y en un par de días se estará compartiendo con ustedes, pero también es posible darles a conocer la presentación en PowerPoint. Si tienen dudas o inquietudes, bien las pueden presentar por el chat o pueden transmitírselas posteriormente a sus tutores. Recuerden que tenemos también la atención tutorial por Skype, los CIPAS, y entonces los interrogantes que van aquí surgiendo son atendidos precisamente en esas dinámicas de atención personalizadas, ya sea síncronas o asíncronas. Bien, entonces me permito dar paso al concepto de la integral indefinida. Vamos a encontrar la f mayúscula de x. Ese es nuestro propósito. Para ello nos da el ejercicio nos da una función. A esa función, sea que nos lo digan explícitamente o no, vamos a suponer que se llama f' de x por el diferencial de área. Recordemos que la operación de la integral está acompañada de dos signos. Un signo es el signo de integral, que es como una S estirada, por el de x o diferencial de área. Vamos a encontrar que eso es igual a f de x más c, o a lo que llamamos la función inicial. Esta operación de llevar de f' de x y encontrar el f de x era lo que llamamos en la primera parte de esta charla la antiderivada. Y el de x diferencial de área, que también será explicado de mejor forma más adelante. La integración consiste entonces en hallar la función f mayúscula de x, que si luego llegase yo a derivar ese f mayúscula de x, se obtuviera la f de x inicial. Aquí hago un paréntesis y les recuerdo a los estudiantes los primeros cuatro ejercicios que estamos haciendo en el trabajo colaborativo. Allá se dice encontrar la derivada de, y luego se dice, para verificar o comprobar que el ejercicio está bien hecho, lo invitamos a que ahora haga la derivada. Repito, si me equivoqué, al principio debemos hacer la integral en esos ejercicios y luego nos piden hacer la derivada. Por lo tanto, debemos llegar a la misma respuesta. Esa es una gran ventaja, porque ustedes mismos podrán evaluar si los ejercicios les ha quedado de la mejor manera. Bien, funciones primitivas. Es el conjunto de todas las posibles f de x que satisfacen la integral. Me explico. Y dejo en un segundo en silencio para que puedan ver las diferentes opciones de lo que puede ser la familia f de x que uno encontraría. Aquí podrían también haber expresiones más complejas, como más raíz cuadrada de 7 o menos x raíz cuadrada de 8, etc.
Por eso nosotros no colocamos todos estos números porque se desconoce cuál es y simplemente colocamos más C. Acá me permito abrir otro paréntesis. En el álgebra decíamos que una expresión podía ser 3 más A, donde 3 es una constante y tiene un valor conocido, 3 unidades, y que más A era otra constante de valor desconocido. En este caso, la letra C no es una constante, puede representar diferentes valores, que no sabemos cuál de los diferentes valores corresponde. Por eso se habla de una familia de valores y dentro del procedimiento del ejercicio no nos preocupamos en encontrar el valor de C, porque como ya lo dije, puede ser cualquier valor. Bien, ahora sí, entrando un poco más en materia, como dirían nuestros estimados estudiantes, veremos que si f de x se expresa de la forma f de x igual a x a la n, entonces la integral de x de n por dx va a ser igual a 1 sobre n más 1 por x de n más 1 más c. Me detengo entonces un segundo. Tratamos de buscar que la función esté expresada como potencias a la n de nuestra variable a integrar. Si la tenemos de esta manera, ¿qué debemos hacer? Multiplicar la x por 1 sobre la potencia original de la variable x, le sumamos 1, por x, y la potencia original de la x, que era n, también le sumamos 1, y le colocamos la variable, la constante c. Por ello, el propósito de todos los ejercicios, independiente como esté expresado el ejercicio, a veces está en radicales, en potenciaciones, es darle un manejo matemático o hacer unas conversiones matemáticas de forma tal que el ejercicio o la función quede en potencia de x a la n. Bien. Ok. Vamos a hacer entonces algunos ejercicios. F de x igual a x a la 5, nuestra función original. Entonces vamos a encontrar f mayúscula, que es la integral. Colocamos dentro de la integración x a la 5 por dx. Aplicando esta operación, que me devuelva, aplicando esta operación, que es oportuna que la hayan escrito por ahí en papel y lápiz, en una hoja auxiliar. Aplicando esa expresión, que tendríamos, la potencia n es 5, entonces colocamos en el denominador 5 más 1 por x, que inicialmente tenía potencia 5, ahora colocamos x a la 5 más 1 más c. En este momento, señores, démonos cuenta que en la primera línea tenemos el signo de la integral, y en la segunda línea ya no tenemos el signo de la integral, porque en la segunda línea que estoy expresando ya hemos hecho la integral. En este segundo paso ya la integral fue realizada. Ahora, ¿qué corresponde? Empezar a organizar esta expresión de la izquierda, agruparla, hacer manejo de paréntesis, de signos, de potenciaciones, para poderla expresar de una manera más sintetizada u organizada. Entonces esto me quedaría un sexto por x a la c más la variable, bueno, aquí me faltó, qué pena con ustedes, más la constante c, debe estar aquí acompañando, un sexto, repito, por x a la 6 más la constante c. Bien, segundo caso, f de x igual a la raíz cuadrada de x, ya lo vemos. Entonces la operación va a ser nuevamente el símbolo de la integral, escribo la función que quiero integrar, raíz cuadrada de x por dx. Bien, en este momento los voy a invitar a ver un video en YouTube adicional a esta presentación, porque una de las principales, digamos, herramientas o destrezas que debemos desarrollar es cómo convertir estas funciones, por ejemplo, que es radical,
en expresiones de x a la n. Ustedes en la presentación podrán dar clic en este caso para que se abra la video. Voy a ver si se abre el video, pero creo que si se abre el video me salgo de la presentación. Bueno, les dejo entonces el link del video que nos da las pautas de cómo manejar, hacer conversiones de expresiones en radicales a potencias y de potencias a radicales. Ok. El primer paso es entonces organizar f(x) en términos de potencias, y es un paso muy importante. Entre más organicemos y sinteticemos nuestra expresión o función original, va a ser más fácil aplicar las propiedades o las reglas de la integración. En este caso, que tenemos raíz cuadrada de x, la podemos utilizar como esta x que está en el radical tiene potencia 1, eso lo colocamos en el numerador, y el número de la raíz, como se trata raíz 2, quedaría en el denominador. Entonces raíz cuadrada de x es igual a x a la 1 medio por nuestro diferencial de área de x. Aplicando de manera similar a como lo hicimos en la parte de arriba, aplicando la expresión canónica en la integral, sería 1 sobre 1 medio, que es la potencia, más 1 por x a la 1 medio más 1 más la constante c. Eso nos daría igual a 1 sobre 3 medios. Esto también está en otro color. Primero hagamos esta operación: 1 medio más 1, esto quedaría convertido en 2 medios, entonces ya 1 medio más 1 sería 3 medios, y en la parte superior de potencias también 1 medio más 1, la potencia de x sería 3 medios y la constante más c. Aquí ya estamos haciendo en la organización de nuestra expresión, que este 3 medios que está en un denominador pasaría al numerador como 2 tercios, y les quiero aclarar un poco esta x. A ver, la x tiene x a la 3 está en el numerador, entonces la potencia de x sería 3, y el 2 está en el denominador, por lo tanto estaríamos hablando de una raíz cuadrada, y la expresión final nos quedaría entonces como 2 tercios de raíz cuadrada de x al cubo más la constante c. Bien, que también la podemos pues organizar de otra manera. A ver, mis estimados estudiantes, esta expresión inicial que está en azul es efectivamente ya la función integrada, pero es muy importante en el proceso matemático no abandonar aquí en lo azul el desarrollo del ejercicio, sino seguirle dando todo el tratamiento del ejercicio hasta llevarlo a una expresión muy concreta. De la misma forma como se entrega la función original es concreta, concisa y elegante, la respuesta final también debe ser concreta, concisa y elegante. ¿Ok? Me dicen algunos que están oyendo doble, me están oyendo con eco. Voy a bajar por acá mi micrófono, a ver si con mi altavoz, con el altavoz bajo se oye un poco mejor. ¿Cómo me oyen ahora? Bueno, listo, bajé fue mis baffles, porque pues de hecho yo mismo no me estoy oyendo. Ante todo en la matemática también la estética de la presentación es muy importante, por eso les pedimos a ustedes que los desarrollos de los ejercicios sean muy paso a paso, explicados paulatinamente. No queremos ver ejercicios hechos como a las carreras o atropelladas las expresiones unas encima de otras, sino que visualmente y estéticamente también se vean muy bien desarrollados los ejercicios. En la manera en que los ejercicios sean desarrollados paso a paso, nosotros cognitivamente también se nos va a facilitar la comprensión de esos procesos matemáticos como estudiantes que estamos en este proceso de formación. Bien, vamos a tener ahora otra expresión.
Esta expresión inicialmente uno la observa y dice, bueno, es un poco más compleja, sí, pero si lo desarrollamos paso a paso y procedimentalmente, vamos a poder llegar a las expresiones que ya conocemos. Esta expresión dada f de x la queremos integrar, nos daría f mayúscula de x, símbolo de integrar la función por el diferencial de área. Dado que hay una sola expresión en el denominador, podemos dividir la función en tres expresiones, como si fueran tres pedacitos. Pero aquí abro paréntesis y aclaro, ojo, que si en el denominador no estuviera un solo término, sino más de un término, por ejemplo, x al cubo más 4, ya es necesario hacer el proceso formal de la división de polinomios, ¿ok? A menos que el polinomio del numerador se pudiera factorizar de alguna manera y hacer alguna cancelación especial haciendo uso de los casos de la factorización. Si no se puede hacer, repito, y si en el denominador hay un polinomio, debemos hacer la división de polinomios paso a paso. Para eso también podemos encontrar algunos videos de ayuda donde nos indican cómo desarrollar este proceso. Vuelvo al ejercicio. Aquí tenemos un solo término en el numerador, en el denominador, por tanto puedo hacer esta fragmentación: x a la 5 sobre x al cubo más 3x sobre x al cubo menos 2x sobre x al cubo, siempre multiplicando por el diferencial de área. Muy bien. ¿Qué tenemos acá? También con el ánimo de identificar los diferentes procesos he cambiado de color para hacer un adecuado seguimiento. X a la 5 sobre x al cubo. Hay varias formas de hacerlo, ¿no? Leyes de la potencia. Esto simplifico: x a la 5, x a la 3, me quedaría en el numerador x a la 2. Aquí tengo x a la 1 menos 3, me quedaría x a la menos 2 menos este x que está con potencia positiva, pasaría al numerador con potencia negativa por dx. Si nos damos cuenta de esta expresión, segunda línea, expresión a la derecha, ya la tenemos de una forma de x a la n. De hecho, no tenemos una sola expresión, sino tenemos tres términos. En esta expresión tenemos tres términos, entonces vamos a tener que aplicar como 3 veces la operación de la integración. Bien. Nuevamente aclaro, en la línea primera hicimos el planteamiento, en la línea segunda indicamos la integral y organizamos nuestra expresión, y en esta tercera y última línea que están ustedes observando ya hicimos la integral, o sea, el objeto de la integración ya se aplicó. Por eso en esta tercera línea ya no aparece el símbolo de la integral ni aparece el diferencial de área. En este momento ya aparece la constante c. ¿Y cómo opera entonces? Miremos la potencia del primer término en rojo. Sería x a la 2 más 1 dividido en 2 más 1. El segundo término, 3, queda como constante. X a la menos 2 más 1 en color verde dividido en menos 2 más 1. Menos 2 queda como constante por x a la menos 3 más 1 en azul dividido en menos 3 más 1. Cerramos esto y toda esta expresión, que sería ya la f mayúscula x una integral, le sumamos la constante c. Nuevamente en un cuarto paso estaremos haciendo la organización. Esto sería x a la 3 sobre 3, x a la menos 1 sobre menos 1, x a la menos 2 sobre 2 más 2. Señores estudiantes, a veces es mejor el paso a paso, por trivial que parezca una operación frente a la otra, por lo siguiente, y me permito con la compañía de mis colegas tutores hacer la siguiente aclaración. Cuando ustedes, estimados estudiantes, desarrollan los ejercicios, no los están desarrollando para que su tutor los califique o los evalúe. Ustedes los están desarrollando es para compartirlos con sus compañeros, con sus colegas estudiantes. Entonces a veces ustedes lo hacen de una manera como muy sintética, omiten muchos pasos, omiten explicaciones, y ahí
cuando un compañero de ustedes entra a ver ese ejercicio, casi que no lo entiende, porque lo fue hecho como una manera muy rápida, que uno probablemente, seguramente como tutor, pues sí lo va a comprender, pero recuerden que los ejercicios son colaborativamente, para que cada uno de ustedes hace 3 ejercicios, pero entre todos, comprendiendo y estudiando los ejercicios, es como si entre todos hicieran 12 ejercicios. Por eso repito, los ejercicios no los hagan pensando en los tutores, sino háganlos pensando en sus compañeros. Aquí estamos haciendo una completitud de las integrales que el señor director nos está aportando. Claro. También para expresarnos que esa integral que tenemos aquí definida como la integral de todo lo que está en este signo, si aplicamos una de las propiedades de la integración, nos permite separar estas 3 expresiones, separarlas en 3 términos. Entonces sería una primera integral sería x al cuadrado por dx, una segunda integral sería más 3x a la menos 2, y una tercera integral sería menos 2x a la menos 3, y cada uno de esos, por supuesto, por su respectivo diferencial de área menos de x. Aquí tenemos entonces x al cuadrado, 3x aquí sería a la menos 2, menos 3, 2 menos integral de 2x a la menos 3. ¿Ok? ¿Estaría claro entonces esta parte? Quiero ver si hay algunos comentarios. Ok. Bien. Entonces aquí estos términos que tenemos acá podemos, para hacerle de una mejor manera, a cada uno de estos términos colocarle la integración en dx para poder señalar que estaríamos haciendo 3 integrales, y ya más adelante vamos a ver que eso corresponde precisamente a una propiedad. Bien. Si agrupamos este término, nos quedaría x al cubo sobre 3 menos 3, 1 sobre x más 1 sobre x al cuadrado. Démonos cuenta que esta x a la menos 1 está en el numerador, pasa al denominador. Este menos 1 que está en el denominador se convierte el término en un término negativo, y el x que estaba a la menos 2 ahora va a pasar al denominador como x al cuadrado. 2 en el numerador y 2 en el denominador se cancela, menos arriba y menos abajo también menos con menos se convierte en más por la ley de los signos, más la constante c. Muy bien. Seguimos entonces. Bien, en este momento les voy a sugerir entonces, les hemos compartido con cada uno de ustedes un módulo, una versión digamos bastante organizada y muy sistematizada, el módulo de cálculo integral de la UNAP. Yo quiero que hagan referencia a la página 18 y a la página 24. En esa página 18 y página 24 podrán encontrar entonces una serie de ejercicios que tienen un grado de dificultad, paulatinamente empiezan desde bajo hasta un grado de dificultad medio, para que lo puedan hacer para ir afianzando los conceptos que estamos viendo en el día de hoy. Bien, algunos dicen que en el libro no van entendiendo nada. No, tranquilos, que por eso es este primer acercamiento al libro. Ya esperamos que con esta información, más aclaraciones que puedan tener ustedes dudas y consulten a nosotros los tutores, pues bueno, puedan acercarse de mejor manera al libro. Bien, hay algunas integrales que llaman integrales inmediatas que están listadas en algunas tablas. Voy a hacer referencia a algunas de ellas. Por ejemplo, si tenemos la integral de dx, eso va a ser igual a x más c. Realmente no es ningún misterio, es que aquí en la de x, a la izquierda de la x, aunque no la vemos, está x a la 0.
pues le sumamos más 1 al 0 y nos daría x a la 1 dividido en 1, que es la expresión que tenemos a la derecha. En una segunda forma tenemos x a la n por dx. Esta es la expresión, y la segunda es la que hemos estado utilizando y la que también algunos libros llaman como la expresión canónica de la integral o la forma canónica para resolver las integrales. También tenemos la integral de n a la x por dx, cuya integral es e a la nx, que da igual dividido en n, donde n es la constante que acompaña o que multiplica la x, más la constante c, pero hay una excepción para n diferente de 0. Si tenemos a la x, démonos cuenta que aquí es diferente, no es x a la a, que es lo que hemos venido haciendo, es a la x, como por ejemplo 7 a la x o 8 a la x, será igual a la x sobre logaritmo de a más c. Bien, está la integral también de la expresión seno, la integral de 1 sobre x, que sería el logaritmo natural de x, y bueno, la integral de 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Señores, en estos casos, cuando ustedes vayan a tratar de profundizar en el estudio y a revisar algunas expresiones de integrales conocidas, deben ir a hacer uso de los libros, de identificar en los libros cuáles son las integrales adecuadas para verificar que las funciones que ustedes estén desarrollando precisamente lleguen a los mismos resultados de las integrales. En este momento, en esta primera unidad, no es necesario hacer uso de tablas de integrales. Las integrales que están colocadas en los ejercicios son unas que llaman integrales inmediatas, o sea que a partir de un procedimiento matemático como los que hemos acabado de hacer, es posible encontrar la respuesta a la integral. ¿Okay? Entonces es muy importante hacer estos ejercicios paso a paso. Muy bien, voy a ver qué comentarios hay por ahora en el chat. Si es bueno tener una tabla con esas integrales inmediatas, claro, pero no solamente las integrales, hay que tener a la mano las funciones trigonométricas, algunas identidades, algunas reglas de factorización, también tener a la mano las reglas de la potenciación y la radicación. Esas son como las tablas de referencia que debemos tener ahí en nuestro escritorio, porque en el desarrollo de nuestros ejercicios pues vamos a tener que estar consultando este material para poder agilizar nuestros procedimientos. Bien. Alguien me pregunta aquí que lo de la página 18 y 24 no entendió. Nosotros en los días pasados hemos compartido en los foros o en los mensajería interna, no sé cómo lo haya hecho cada tutor, un módulo en PDF que se llama módulo de cálculo integral. Si ustedes buscan en las páginas 18 y 24 de ese módulo, bueno, puede ser que sea la 19 o algo así, pero van a encontrar ahí unos ejercicios propuestos. Son unos ejercicios muy sencillos que ustedes los pueden desarrollar paso a paso y que por supuesto nos los podrían también presentar como consultas a los tutores en las franjas de atención que tenemos en los centros o en los CIPAS o por Skype. Los pueden desarrollar y nosotros les colaboramos también a saber si esos ejercicios están bien desarrollados. Bien, algunas propiedades de las integrales. Por ejemplo, si tenemos la integral de k por f de x por dx, bueno, estos signos de por que he escrito, a veces yo exagero con los pores o los coloco de sobremanera con el ánimo de no confundir las cosas y que no vayan a aparecer un kf de x o algo así, sino que quede muy claro que k es una constante que va a multiplicar al f de x y que el f de x va a multiplicar al diferencial de a. O sea que ahí el propósito es la claridad sobre todo. ¿Cómo procedemos? Entonces sale la constante k. K no depende de dx. Al no depender de dx puede salir como constante de integración. Y k puede ser cualquier término. Incluso puede ser el menos 1, más 1 o cualquier otro que no dependa de la variable x. Un tercio, 5, 3. De hecho, esta propiedad ya la hemos aplicado en los ejemplos anteriores. Segunda propiedad, integral de dx.
parece que fuera solamente el símbolo, pues integral de x es igual a x más c, porque como ya les había mencionado, adelante de x puedo imaginar que está un x a la 0, x a la 0 vale 1, y ahí está el 1, pues simplemente le sumo una potencia a la 0, sería x a la 1 dividido en 1, y obtengo x más c. Tercera propiedad, esta prácticamente que corresponde a una que vimos que aplicamos anteriormente. Integral k por f de x, podemos estar sumando más una segunda función g de x, también escalada por una constante q, o podría estarse restando, no importa, pues eso lo podemos convertir en dos integrales. K por la integral de la primera función f de x por dx. Si aquí la expresión es más, pues obviamente aquí a la derecha también va a ser más la constante q que sale de la integral por la integral de g de x por dx. Bien, pueden ustedes encontrar, digamos, otro tipo de propiedades de la integral, pero yo creo que en esta primera unidad estas serían adecuadas para una primera aproximación a los ejercicios que tenemos que hacer, y en la medida en que vayamos avanzando en las otras unidades, pues vamos a poder ir viendo también la aplicación de otras propiedades que son un poco más complejas. Alguien me dice por ahí que se fue el audio. Quiero saber si tenemos audio en todas las personas que nos acompañan. Ok, parece que fue solamente a la persona que se le fue el audio, pero todos escuchamos. Bien. De todas maneras, recuerden que esto queda en la grabación de esta presentación para que luego la puedan ver con mayor tranquilidad. Ejemplo de aplicación de las propiedades. Tenemos la expresión f de x igual a menos 3 x a la 5 más x a la 7 sobre menos 8. Claro, aquí he colocado, como esto es un ejercicio académico, pues le he colocado una serie de menos, ahí como en lugares inadecuados, con el propósito de ser organizados por nosotros. Lo primero que se debe hacer es organizar la expresión, de forma que se aproxime a la forma canónica de la integración. Entonces tenemos menos 3, el x a la 5 lo pasamos al numerador como x a la menos 5, y esta expresión nos quedaría menos 1/8 de x a la 7, o x a la 7 sobre 8. Aquí ya se ha organizado dos funciones independientes, o dos términos de la función. Nosotros diríamos que iríamos a hacer esta integración, pero ¿qué nos dice el procedimiento? El procedimiento nos dice que esa f de x va a ser igual a una respuesta fa de x más una segunda parte fb de x, donde ustedes pueden sospechar que esta va a corresponder a la parte a de x, y este segundo término, menos x a la 7 sobre 8, pues va a corresponder a la segunda parte fb de x. Bien, pues esas dos partes, ¿cómo nos quedan? Menos 3 por la integral de x a la 5 por dx, menos 1/8 por la integral de x a la 7 por dx. Y aquí estaríamos hablando entonces, repito, el término de la izquierda sería nuestro fa de x, y el término de la derecha sería nuestro fb de x. ¿Ok? Y de aquí en adelante podemos seguir desarrollando paralelamente, digamos, el ejercicio. No es necesario coger fa de x y terminarlo, y luego decir tomo fb de x y terminarlo. Podría ser una manera, pero también hay la otra opción, que es desarrollarlo paralelamente. Entonces digo, f de x va a ser igual a menos 3, aquí ya desarrollo en esta segunda línea, hago la operación de la integral, sería x a la menos 5 más 1 dividido en menos 5 más 1 más la constante c, y la siguiente parte sería menos 1/8 de x a la 7 más 1 dividido en 7 más 1 más la constante c. ¿Ok? En esta segunda línea ya se desarrolló la integral. Ahora resta hacer la organización de los dos términos que hemos obtenido, el término de fa de x y el término de fb de x.
El primero sería menos 3x a la menos 4, recordemos, menos 5 más 1, menos 4, dividido en menos 5 más 1, menos 4 más c. Y la segunda parte sería menos 1/8 de x a la 8, dividido en 8 más c. Bien, ahora podemos sintetizar. Seguimos agrupando, haciendo agrupaciones y organizaciones de signos, y me quedaría una más c a un lado y más c al otro lado. En algunos ejercicios presentados por estudiantes he visto que colocan al final más 2c. No es correcto escribir más 2c porque, repito, no se trata de un caso en el álgebra donde el c representa un valor único desconocido. En este caso, podemos decir que queda la expresión final 3 sobre 4x al cuadrado menos x a la 8 sobre 64 más un solo término c. Y hago la siguiente declaración. Va a parecer que fueron trabalenguas. C puede ser cualquier número. El segundo c puede ser cualquier número. Si yo sumo cualquier número más otro cualquier número, ¿cuánto me da por respuesta? A ver quién nos dice en el chat cuánto nos da respuesta cualquier número más cualquier número. Nos da por respuesta otro cualquier número, ¿cierto? Por lo tanto, la respuesta final c más esta otra constante c vuelve a ser otra constante c que es desconocida porque puede ser cualquier número. Puede ser nuevamente más 7, menos 3, más 8, raíz cuadrada de 5, etc. Muy bien por todos los estudiantes, los chicos y chicas que nos contestaron diciendo que va a ser cualquier otro número. Bien. Entonces aquí hemos aplicado varias de las propiedades que vimos anteriormente. Casi que todas las tres propiedades que vimos anteriormente las hemos aplicado. Hemos dividido las dos integrales, sacamos las constantes de integración y desarrollamos el ejercicio de manera paralela y al final la sumamos para dar la respuesta como una sola función matemática o una sola expresión. Bien, ya llevamos dos partes en esta primera presentación. Hemos visto el concepto de la antiderivada, hemos visto el concepto de la integral indefinida y ahora en este tercer momento vamos a ver el concepto de la integral definida. Por lo tanto, voy a hacer una breve pausa de par de segundos. Si algún estudiante tiene alguna pregunta hasta este momento, antes de dar paso a este, digamos, tercer gran momento de la integral definida. Ok, continuamos entonces. ¿Qué es la integral definida? La integral definida implica evaluar la f de x resultante de la integración. Y esa evaluación la vamos a hacer en un valor final que nos dan menos un valor inicial de la variable x. Entonces, en los casos anteriores hacíamos la evaluación de la integral, en los casos anteriores encontramos la integral, nos da una función y esa función que encontramos le sumamos la constante c. En este caso de la integral definida vamos a hacer el mismo procedimiento, pero además de eso vamos a hacer una segunda parte o una parte complementaria y es hacer un proceso de evaluación. La integral definida está expresada como f de x igual a la integral de f de x por dx. Lo que he mencionado es igual al caso anterior, pero ahora esta integral está definida entre un valor inicial a hasta un valor final b. De pronto los que han visto en algunos otros cursos, en el curso anterior vieron sumatorias, estos signos o estas letras A y B se parecen a los términos de la sumatoria, donde ese valor inicial de la sumatoria o donde arranca la sumatoria y índice final de la sumatoria.
aquí se parece, digamos, tiene cierta relación, valor inicial abajo y valor final arriba. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la f de x que nosotros encontramos, vamos a cambiar la x por el valor de b y luego lo vamos a restar. En la función x vamos a cambiar el valor de x por el valor de a. Y esto nos va a dar como respuesta un número, en principio un número, ¿no? O sea, un 8, un 4, un 7, un número en la medida en que a y b sean un número. Retomando uno de los ejercicios que desarrollamos anteriormente, ¿qué encontramos? Recordemos la expresión f de x igual a x a la 5. Bien, pues esa expresión vamos a aplicar la definición. F de x va a ser igual a la integral, allá está definida entre 2 y 3, de pronto aquí no lo noté, pero vamos a evaluar a x a la 5, lo vamos a evaluar entre un valor inicial 2 y un valor final 3 por dx, y si evaluamos esta integral nos había dado x a la 6 sobre 6. Pues esta expresión x a la 6 sobre 6 la vamos a evaluar entre 3 y el valor de 2. F de x nos va a dar igual a f evaluado en 3 menos f evaluado en 2, haciendo alusión a f de b menos f de a. ¿Cómo nos va a dar? Sería entonces x a la 6 sobre 6. Esto no es elevado, hago aquí una claridad. Aquí esto no quiere decir x a la 6 y luego a la potencia 3, no. X a la 6 sextos evaluado en 3 menos x a la 6 sextos evaluado en 2. Ok. Vamos a hacer la operación entonces. Quiere decir que donde esté x para el primer caso, la x la vamos a reemplazar por 3. En este término la x está solamente en un lugar, pues en ese lugar la reemplazamos. Quedaría 3 a la 6 dividido en 6 menos el segundo término está x a la 6 y le evaluamos en 2, entonces sería 2 a la 6 dividido en 6. Eso nos daría 3 a la 6 sería 729 sextos y 2 a la 6 sería 64 sextos. Restamos esos fraccionarios y nos da 665 sextos. En algunos casos, bueno, dependiendo de la expresión, puede también ser simplificada a expresiones de decimales, fraccionarios o radicales, lo que corresponda el resultado numérico. Bien. Preguntas sobre esta parte, me gustaría mucho que hubieran algunas preguntas, inquietudes, porque en los ejercicios anteriores que hemos desarrollado en otros periodos anteriores, donde más se ha presentado dificultad a los estudiantes es en la evaluación de la integral. O sea, hacen todo el procedimiento de encontrar la función, la integral f mayúscula de x, lo hacen bastante bien, pero al momento de hacer el reemplazo, de evaluar la integral en el valor final menos el valor inicial, hay muchas veces por problemas o por carencia de paréntesis y de desarrollar el procedimiento paso a paso, se complica el asunto y no llegan a la respuesta correcta. ¿Ok? No, aquí dice que si lo evalúa de valor absoluto, no, esto no es el símbolo de valor absoluto, es simplemente corchetes, que abro podría ser también paréntesis para indicar que todo se eleva, se evalúa en la 3, pero no corresponde al valor absoluto. Aquí hay que respetar, si el primer término tiene un menos, hay que respetar el menos que corresponda. ¿Ok? Bien, ¿alguna otra pregunta? Si en este caso las barritas se mencionan, indican que se evalúan en el punto dado, ¿sí? Aquí la primera evaluamos y tengan en cuenta que siempre se evalúa en el valor de arriba, el rojo primero se evalúa, aquí por lo general tienden a caer en error, primero se evalúa en el valor final. Y este signo menos no es de operación matemática, es que se coloca por defecto, es definición de la evaluación. Se evalúa el valor final menos lo que corresponde al valor inicial.
Muchas veces el segundo término, si es negativo, pues hay que respetar la ley de los signos, y ahí nos darían menos, menos nos daría más. Por lo tanto, esta es una resta algebraica que tiene ya como precedente un signo menos por definición. Vamos ahora a ver el concepto de área bajo la curva, que por ahí lo he estado viendo en algunos chats que dicen que si ese resultado es también el área bajo la curva. Veo que se está moviendo el chat y dicen que si la evaluación puede ser negativa. Sí, claro, dependiendo de la resta de los valores algebraicos, como les digo, es una resta algebraica, ese valor que nos dé puede ser un valor también negativo, ¿cierto? No necesariamente va a ser un valor positivo. Bien, ¿qué más nos preguntan en un poquitico mi audio? Hola, buenas noches. Buenas noches. Ahora sí me están oyendo. Sí, parece bueno que ya estamos otra vez todos en línea, ¿cierto? Parece que hubo ahí como un congelamiento de pantalla, pero bueno, ya estamos otra vez todos enlazados. Les decía que vamos a mirar ahora un poco el concepto de área bajo la curva. Por ahí en el chat he visto que algunos estudiantes preguntan que si ese resultado también es el área bajo la curva. Vamos a tratar de precisar de una manera muy sencilla el concepto de área bajo la curva. ¿Qué tenemos? Tenemos entonces nuestro eje X como variable independiente y tenemos en el eje Y la función f de X. Y aquí por simplicidad lo he hecho el escalamiento, el escalado de 1, 2, 3, 4 unidades, y en la vertical 1, 2, 3, 4 unidades. Bien, he trazado ahí una línea roja, no es cualquier línea, esta es la función f de X, o sea, esa línea roja me relaciona la variable independiente X con la función f de X, o es la gráfica de f de X. Pero debajo de esa línea, o sea, entre el área que conforma la línea roja con el eje X, podemos sombrear un área. Hay una zona azul, y esa zona la llamaríamos el área de ese triángulo, ¿ok? Eso lo sabemos nosotros de nuestros conocimientos de geometría. Vamos a calcular el área de ese f de X, pero lo vamos a calcular como lo conocemos por las áreas de las figuras geométricas. ¿Qué sabemos de tiempo atrás? Que el área va a ser igual a la... Normalmente uno dice base por altura, aquí yo he cambiado un poquito he alterado los términos, sería altura por la base dividido en 2. Muy bien. ¿Cuál sería en este caso la altura? ¿Cuál es la altura final de este triángulo? Lo podemos encontrar por su cota mayor, sería 4. ¿Y cuál sería la base del triángulo? Por coincidencia también es 4. Entonces, altura 4 y base 4.
dividido en 2. Este dividido en 2 es, digamos, es parte de la fórmula para encontrar el área del triángulo. Base por altura sobre 2 nos daría 4 por 4, 16, y 16 dividido en 2 nos daría 8, ¿cierto? 8. ¿Y 8 que encontramos si estamos calculando una área? ¿Qué sería 8? Que van a ser 8 unidades al cuadrado. Estas unidades dependen de lo que la función nos esté dando, ¿cierto? Si es una función de velocidad, pues serían metros al cuadrado, por decir algo. Por eso digo simplemente unidades al cuadrado. Ok, vamos a dar otro paso. Ahora vamos a identificar que la función f de x es igual a x y vamos a verificar por qué f de x es igual a x. Si x toma el valor de 1, ¿cuánto toma el valor de y? 1. Si x toma el valor de 2, el valor de y toma el valor de 2. Si x toma el valor de 3, f de x toma el valor de 3 y no lo voy a hacer más, porque ya aparecería repetición. Por lo tanto, podemos decir que f de x toma el mismo valor de x, porque claro, la pendiente de esto está a un ángulo de 45 grados. Entonces, por cada avance en x corresponde al mismo avance en y. Entonces, podemos tener la certeza que hemos construido la función que se llama f de x igual a x, y esta expresión o esta función la vamos a evaluar entre el punto de coordenada 0x hasta la coordenada 4 en x. ¿Ok? Bien. Hagamos la integral. Tenemos f de x igual a la integral entre 0, valor inicial sería 0, valor final 4, de f de x por dx. ¿Ok? Y eso sería igual a la integral. Entonces, ¿cuál es nuestra f de x para este caso en particular? Es x. Entonces sería integral entre 0 y 4 de x por dx. Bueno, ahora los estudiantes nos van a escribir por el chat a qué es igual a integral de x por dx. ¿A qué sería igual? Esa expresión ya puede ser escrita por el chat. A ver cuáles estudiantes nos pueden colaborar escribiendo a qué es igual a integral de x por dx. Vamos a ver. X más c dice algunos, a más c, otros dicen que 4 por 4. Vamos a aquí dice Carmen Araujo, x a la 2 sobre 2. Muy bien, Carmen. Entonces, esa función sería x a la 2 sobre 2. F de x mayúscula sería igual a x a la 2 al cuadrado sobre 2. Y recuerden que no es potenciación, sino es evaluado entre el valor inicial 0 y el valor final 4. ¿Ok? Muy bien. Es importante esa participación de los estudiantes y que estén atentos. Y no importan todas las aproximaciones, lo importante es atreverse uno a revisar y a escribir las respuestas, que para eso estamos nosotros como tutores atentos, para orientarlos adecuadamente. Bien, ¿cómo sería esa evaluación? Entonces tenemos que primero vamos a evaluar x tomando el valor de 4, sería 4 al cuadrado sobre 2 menos, porque es la definición para hacer la evaluación, menos x tomando el valor de 0, por eso coloco 0 al cuadrado. ¿Ok? Verifiquemos. 4 al cuadrado, 4 por 4, 16. Dividido en 2 nos da 8. Y este segundo término que nos aporta 0 al cuadrado nos da 0, ¿cierto? Entonces, de toda esta expresión realmente va a ser igual a 8. ¿8 qué? 8 unidades al cuadrado. Qué coincidencia, ¿cierto? Cuando hicimos el análisis, digámoslo así, geométrico, del área bajo una curva, nos dio 8 unidades al cuadrado. Pero ahora que hemos hecho la integral de la función f de x, también hemos hecho las 8 integrales, pero también hemos encontrado 8 unidades
al cuadrado. Por lo tanto, es claro, como dice, debe coincidir. Bien, claro, les he colocado un ejercicio sencillo, pues para calcular el área bajo la curva de una digamos, figura geométrica que sea sencillo y que sea una expresión conocida. Espero que entonces en este momento cada estudiante allá en su cuaderno estén tomando notas, que hacer la integral de una función corresponde también a determinar el área bajo la curva de esa función. Y cuando estamos evaluando la integral, el número que nos dé de evaluación de esa integral corresponde a las mismas unidades de la función dada, del f de x, pero ahora son unidades al cuadrado. ¿Ok? Bien. Bueno, aquí traigo una animación que he tomado en la web y están ahí las referencias dadas. Yo no la puedo detener, es un GIF, creo que se llama, que la gráfica es la superposición, es como la superposición de varias gráficas relacionadas y se ponen a correr en un video. Este es uno de los principios de donde se origina el concepto de integral. Algunos matemáticos se preguntaban, bueno, ¿y cómo calculamos el área bajo una curva cuando la curva no es un triángulo o no es un rectángulo o no es una figura, digamos, geométrica sencilla, sino es una curva, una curvilínea como la que vemos ahí? Entonces algunos matemáticos propuso, bueno, pues inscribamos o dibujemos dentro de esa curva, dibujemos algunos rectángulos, porque es muy fácil conocer el área de un rectángulo. ¿Cómo se identifica el área del rectángulo? Base por altura, ¿cierto? Base por la altura, o lado A por lado B. Vamos dibujando, entonces se proponía, vamos a dibujar varios rectángulos dentro de esa curva, ¿cierto? Tantos como sean necesarios para cubrir todo el espacio del área bajo la curva, y dése cuenta que cada uno de estos rectángulos está dibujado desde el eje X hasta la punta de arriba, donde el primer esquina del rectángulo toque la función, un segundo triángulo, tercer triángulo, para que todos queden por dentro, queden tocando. En el caso de abajo algunos van a quedar por fuera, pero todos arrancan en el eje X0 buscando la dirección de la curva, y luego simplemente el área total de la curva va a ser la suma de las áreas de los diferentes rectángulos que hemos hecho. Ok, pues claro, cuando uno hace 1, 2, 3, 4, los primeros 10 rectángulos, pues sí, es fácil hacer la suma de 10 rectángulos, pero nos damos cuenta que quedan unos espacios en blanco entre las líneas de la función, la línea roja, y las esquinas de los triángulos que han ahí como unos espacios en blanco. Esos espacios en blanco pues son un error. Algunos espacios van a hacer falta pedacitos de triángulo, y en otros, sobre todo creo que en los que están en la parte de abajo, como que el triángulo se está pasando. Entonces hay errores por exceso y por defecto. Pero viendo la aproximación matemática se dice, ok, pero si nosotros vamos ajustando la base de ese rectángulo, lo vamos haciendo pequeñito, de tal manera que cada vez como que se ajusten más perfectamente, muchos rectángulos se ajusten por debajo de la curva, pues el margen de error se va disminuyendo y la respuesta se va acercando más al valor final del área bajo la curva, y eso es correcto. Pues bien, mis queridos estudiantes, este es el principio de la integración. La integración también es una sumatoria del área de esos cuadrados, pero una sumatoria cuando la base del rectángulo tiende a cero. O sea, el límite cuando el delta de x, que es la base del rectángulo, tiende a cero. Es una cuestión bastante conceptual, bastante gráfica, pero igual esta digamos, explicación gráfica corresponde a la otra explicación matemática que hemos venido trabajando. ¿Ok?
Entonces, si tienen alguna consideración, inquietud, la pueden escribir al chat en este momento. Bien. Vamos a considerar entonces, creo que aquí, si aquí hubo, regálame un segundo, aquí hubo una, bueno, valor medio de una función. El valor medio de una función se define como el promedio. Bueno, necesariamente uno no escribe promedio, aquí yo exageré un poco para decir que es el promedio o la media, bastaría con la palabra, simplemente con la letra P, promedio igual al límite cuando n tiende a infinito, ok, podemos mirar esta expresión, regálame un segundo. Ok, sería límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre b menos a, que serían los dos límites de la integral, por la sumatoria desde igual a 1 hasta n de f sub igual sería de la base del rectángulo. Entonces, cuando esto tiende a infinito, ya no estaríamos, cuando esto tiende a 0, perdón, el delta x tiende a 0, ya no estaríamos hablando de una sumatoria, sino estaríamos hablando de una integral, ¿ok? Entonces sería 1 dividido en b menos a por la integral desde a hasta b de f de x por dx. En este caso, ¿qué tenemos? F de x igual a integral desde 0 hasta 4 de f de x por dx en la expresión, y nuestra función, como hemos dicho que f de x es igual a x, estoy hablando de la línea, la del triángulo, sería x por dx, si hablaba entre 0 y 4, igual a 8. Ya lo hicimos en la sesión anterior. Ok. F promedio sería igual entonces, ese f de x que ya encontramos, 8, dividido en b menos a, que sería 4, perdón, aquí hay un error, perdón, aquí hay un, que tengan con ustedes, esto sería, si nos recordamos, esto sería evaluado entre 4 y 0, 8, 4 menos 2, por favor omitan esto no es un 2 sino es un 0, porque la base sería 4 menos 0, sería igual a 2, ¿correcto? Lo cual quiere decir que el valor promedio del triángulo que acabamos de ver tendría por altura 2. Si yo tengo ya no ese triángulo, sino una línea de altura 2, desde 0 hasta 4, el área de ese rectángulo nos vuelve a ser el valor de 8. Por eso hablamos que el valor promedio de la función va a ser de 2. ¿Ok? Bien, antes de dar paso a la siguiente diapositiva, queremos entonces abrir aquí en este momento un espacio de preguntas, de inquietudes, de sugerencias, etcétera. ¿Ok? Por favor, si tienen preguntas, antes de que pasemos a una actividad especial que les voy a dejar para los que están interesados en esta noche de sábado, puedan seguir haciendo algunas pruebas de su conocimiento de lo que hemos aprendido de integrales. A ver si hay alguna pregunta, o si también si algún tutor quiere aportar algo por el chat, bien lo puede hacer. Mira, que alguien me pregunta, Andrés Luque pregunta, ¿qué escenarios prácticos se podría usar el tema de las integrales? Bien, le voy a dar dos respuestas. La unidad 3 de este curso precisamente son la aplicación de las integrales. La aplicación de las integrales tiene que haber incluso en los estudios de crecimiento epidemiológico, cuando una enfermedad se extiende, epidemias,
cuando es entre varios países, o pandemias, cuando es entre muchos países. Cuando se extiende de esa manera, hay que hacer también procesos de integrales para ver el crecimiento poblacional. Cuando estamos haciendo estudios de producción para determinar los tiempos de producción de una empresa, también se hacen aplicaciones del integral. En física los profesores están escribiendo. Si algún profesor, mientras toma un poquitico de agua, si algún profesor me ayuda a escribir ahí en el chat aplicaciones desde la física, la electrónica, las telecomunicaciones. Ok, muy bien. Sí, correcto. La velocidad, balance de masas, el tema de la sismografía, también por ejemplo en tratamiento digital de imágenes, aunque allá las integrales y las derivadas se convierten en operaciones discretas, se discretiza la operación matemática. Aquí hablamos de operaciones continuas. Allá hablamos de operaciones discretas que están simulando operaciones de integrales y también de derivadas. En las comunicaciones, para hacer filtros pasabajos, filtros pasaltos. En los circuitos eléctricos, cuando calculamos los valores de las voltajes y corrientes, cuando hay condensadores o bobinas presentes en un circuito. ¿Okay? Muy bien. Entonces son diferentes las aplicaciones que tenemos. En el modelamiento de escenarios de venta, de mercadeo, de demanda de un producto, de compra de un producto. Muy bien. ¿Qué otras preguntas tenemos, estudiantes? Dice Carlos Alberto Álvarez, sin el concepto de integración el mundo no sería lo que es. No tendríamos el desarrollo tecnológico que tenemos. Todo está presente en todo, sí. Y así como la integral es muy importante, también, digamos, su pareja de la integral, yo no diría su contrario, sino su complemento, la derivada, pues entre las dos nos permiten a nosotros modelizar muchas cosas, ¿no? No soy experto en el tema de seguridad informática, pero para hacer codificación de la información y verificar si el mensaje es correcto y no ha sido alterado, se utilizan ecuaciones, modelos matemáticos donde hay ecuaciones que tienen en sus expresiones integrales y derivadas a la vez, para poder hacer la aplicación de verificación en criptografía de la información, o sea, verificar que la información no haya sido adulterada. Entonces, en cosas alguien diría exóticas como esas, donde no creemos que es la aplicación, precisamente hay el espacio para ellas. Pero la pregunta no es en qué se aplican las derivadas. La pregunta que debemos hacernos como futuros investigadores e innovadores es en cuántas otras cosas que actualmente no las aplicamos es factible aplicar las integrales y las derivadas. Y ahí es donde entran ustedes con esa inquietud en los semilleros de investigación, en los trabajos de grado, en las investigaciones dirigidas, para poder descubrir nuevas aplicaciones de la integral, nuevas aplicaciones de las derivadas. ¿Ok? Ok, buenas noches, ¿cómo estamos de sonido? Hola, ¿cómo estamos de sonido? Bien, entonces señores estudiantes, ciertamente es difícil decirles que en hora y 40 que hemos estado conversando, ya ustedes se volvieron expertos en las integrales. El propósito el segundo objetivo de este encuentro
era generar inquietud, generar un primer acercamiento, darles claridad a lo que es el proceso de las integrales, que ustedes anoten cuáles son las dudas, las inquietudes. Algunos, al ser manejos de la potenciación y los radicales, se pudieron haber sentido un poco como incómodos, como que yo no logré ver el manejo del signo que colocó por ahí el profesor. Entonces, esas inquietudes que tienen ustedes, por favor, en este instante que cerremos la web, regálenos o regálense ustedes mismos otros 5 minutos más, anoten en su cuaderno, apunten las inquietudes, las dudas que tienen, las preguntas, para que en un próximo encuentro ya con su tutor diga: mire, tutor, después de la web a mí me salieron esta serie de inquietudes, no recuerdo bien el manejo de los signos, no recuerdo la potenciación, los radicales, o no comprendí muy bien el repaso de la derivada, no comprendí las propiedades de la integral, y queremos que sobre esas inquietudes que han surgido hoy, poderles dar a ustedes el acompañamiento, ya sea síncrono o ya sea asíncrono. En los CIPAS también podemos complementar los temas de funciones trigonométricas, recordar algunas operaciones algebraicas si es necesario. Bueno, estamos precisamente para servirles, ¿ok? Bien, también les quiero recomendar el módulo de cálculo. Háganle un seguimiento paso a paso, no vayan a empezar en la hoja 18, es como cuando uno va al gimnasio, tiene que empezar poco a poco, empiecen por las primeras páginas, van haciendo la lectura, miren los ejercicios que están resueltos paso a paso, los van asimilando y luego sí se van enfrentando a los ejercicios propuestos para que se vayan retando con ellos. Ok. Entonces, mis estimados estudiantes, les tengo aquí una última diapositiva. Pueden escribir, no sé cómo creo que pueden ustedes, no sé si pueden hacer desde sus pantallas, pueden hacer clic a esta dirección. Si no, yo me comprometo en este momento, creo que sí, mire, ya está compartida ahí, pueden hacer clic y allá van a encontrar un pequeño juego que he construido con mucho cariño para todos ustedes. Es el juego de ¿Quién quiere ser millonario? Y el premio va a ser un premio muy especial, es un autopremio, porque si logran responder correctamente las 15 preguntas, pues van a ser millonarios, porque van a decir que van a superar el juego de ¿Quién quiere ser millonario? De la UNAD, que se llama el juego Intégrate a la UNAD. Tienen las 15 preguntas, 4 respuestas, tienen la opinión del público, pueden hacer una llamada a un amigo, etcétera. Si llegan a perder, tienen que volver a la pregunta inicial, ¿ok? O sea que el juego de escalera, si se pierden a 7, arranca nuevamente con la pregunta 1. Bueno, y ya nos irán contando ustedes cuántos fueron capaces de llegar a la pregunta 15. No me resta más que agradecerles a todos ustedes, a las 75 personas que en algún momento estuvieron conectadas, su asistencia a esta web en conference, la primera del curso de cálculo integral de este periodo 1601. También a todos los tutores que nos acompañaron y todo el apoyo técnico y logístico del señor director del curso para que digamos este acercamiento y esta explicación que lo hacemos con mucho cariño y mucho aprecio para ustedes, sea el motivo para que nos sigan preguntando y sigamos dinamizando el aprendizaje del cálculo integral, ¿ok? Muchas gracias, me despido muy complacido por su atención y seguimos en comunicación. Y recuerden que siempre los tutores estamos dispuestos y prestos a atenderlo. Recuerden que el éxito de ustedes como estudiante también es el éxito de nosotros como profesores. Muchas gracias y que estén muy bien.